Continuando con la explicación, nosotros tenemos dos posibilidades de calcular un banco de capacitores para un sistema trifásico. Las dos conexiones que conocimos fueron estrella y triángulo, ¿sí? Nosotros vamos a comenzar calculando los capacitores para un sistema conectado en triángulo, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, el año pasado vimos que en triángulo nosotros teníamos 380 como voltaje de línea y voltaje de fase, ¿sí? El voltaje de línea y el voltaje de fase en el sistema triángulo eran iguales, ¿sí? Entonces se hace el esquema para simbolizar con qué vamos a trabajar. Tomamos la diferencia y como son tres capacitores, esa diferencia que averigüé, la diferencia de reactivas que averigüé en el paso anterior, a esa diferencia la divido por 3. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar tres capacitores, ¿sí? Cuando yo divido por 3 obtengo una potencia reactiva que es la con la que voy a trabajar para hacer el cálculo de la capacidad necesaria, ¿sí? En el paso que sigue calculo la intensidad IC, ¿sí? Que es la intensidad que está circulando por los capacitores. Esta fórmula es la que utilizo. Repito, bueno, me preguntaron, ¿de dónde estas fórmulas son nuevas, profe? No, no son nuevas estas fórmulas. Fíjense, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que esto es potencia reactiva, esto es voltaje y esto es intensidad. ¿Se acuerdan que potencia era igual en corriente continua a voltaje por intensidad? Bueno, esto sale de ahí. Estamos trabajando en corriente alterna, estamos utilizando corrientes que pasan por capacitores, pero esto no se diferencia en nada de eso, ¿sí? Potencia, voltaje, intensidad. Bien, lo que yo tengo como dato es esto también lo tengo, que es 380, tengo que encontrar la IC. Hago el cociente y obtengo IC, ¿sí? Ahora, con IC y el voltaje, yo puedo encontrar la parte resistiva que representan los capacitores, o que me van a representar los capacitores. Y esos capacitores tienen una reactancia capacitiva que vendría a ser XC para mi cálculo, ¿sí? Esto también no es una fórmula nueva, vuelvo a repetir. ¿Se acuerdan de resistencia es igual a voltaje sobre intensidad? Ley de Ohm. Bueno, acá es lo mismo, nada más que nosotros tenemos XC, voltaje e IC, ¿sí? Bueno, hago la división, hago el cociente, obtengo el valor de XC, ¿sí? Y el último paso es el cálculo ya directamente de la capacidad de los condensadores, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que yo para encontrar la reactancia capacitiva tenía que hacer la inversa, ¿sí? De 2 por pi por F por C, como estaba acá? Bueno, si yo observo esta fórmula, esto es dato, esto es dato, esto es dato, esto también, y me falta esto. Esto lo acabo de encontrar. Lo único que hago es pasar esto para arriba y esto para abajo, como está puesto acá. Reemplazo los valores y voy a obtener un valor de capacidad en faradios. Recuerden que esto siempre se maneja o me va a dar el resultado en faradios, ¿sí? Yo acá entre paréntesis pongo este valor que me dio en la calculadora, 1,222 por 10 a la menos 5, por 1.000.000, si ustedes lo multiplican por 1.000.000, me va a dar en microfaradio, ¿sí? Esto se multiplica por microfaradio, se deja en microfaradio porque cuando yo voy al mercado a comprar los capacitores, estos me lo van a vender en valores que vienen en microfaradio, ¿sí? Ahora vamos a calcular el valor que van a tener los capacitores, pero en estrella.